Hay una pregunta en primer lugar que dice ¿cuándo nace el alma y el espíritu? Bien, creo que merece la pena en el arranque del programa que nos detengamos en la constitución del ser humano. Dicho coloquialmente, esa constitución la despacho normalmente hablando de conductor y coche. Creo que es un mensaje clave para que aprendamos poco a poco a no identificarnos tanto con el coche, con el yo físico, mental y emocional, y seamos conscientes que somos algo más, mucho más trascendente, mucho más importante que ese coche, que es lo que llamo conductor. Para entender bien muchas de las cosas que vivimos y también nuestro proceso de desarrollo evolutivo, es conveniente bajar un peldaño. Y hoy, por las preguntas que habéis planteado, creo que ha llegado el momento de bajar un peldaño. ¿El peldaño ese qué significa? Bueno, discernir qué es lo que es el coche, porque ese vehículo que utilizamos todos los días, siendo coche, ahí hay distintas cosas. Hay un chasis, un motor, hay un volante, hay unos asientos, hay distintos componentes en el coche. Los seres humanos, de la misma forma, en nuestro coche, en nuestro yo físico, mental y emocional, tenemos distintos componentes que tienen funciones distintas. Vamos a hablar un poquito de esto. Y vamos a hablar también de los distintos componentes del conductor, porque también dentro del conductor, cuando hacemos referencia al conductor, ¿a qué estamos haciendo referencia en concreto? Por ejemplo, en las cartas de Pablo de Tarso se habla del cuerpo, que dice que los seres humanos somos cuerpo, donde va metido todo el tema del yo físico, mental y emocional, pero después dice alma y espíritu, como cosas distintas, porque efectivamente no son lo mismo. Bueno, pues exactamente el alma, cómo funciona, cómo opera, y el espíritu, qué relación hay entre ellas, en definitiva, un mayor discernimiento acerca del conductor. Vamos a empezar por la parte que para nosotros supone la mayor evidencia, que es nuestra parte física. Todos los seres humanos tenemos un cuerpo físico. Ese cuerpo físico lo vemos, lo contemplamos, y es donde, por ejemplo, vivimos el ámbito de las enfermedades, que también se han planteado algunas preguntas con relación a ella. Esas enfermedades aparecen en el ámbito del cuerpo físico. Junto con el cuerpo físico, algo de lo que se habla poco, pero que sin embargo está muy presente en las culturas espirituales más ancestrales, en las corrientes espirituales que están en la raíz de tradiciones religiosas actuales como el hinduismo, como el budismo, están en el denominado budismo esotérico, están en toda la recopilación espiritual que realizaron los denominados teósofos, tanto en el siglo XIX como en el siglo XX. Se nos habla que junto con el cuerpo físico, junto con el cuerpo físico tenemos un cuerpo etérico. Ay, Dios mío, me resfrío viniendo para acá. Hay un cuerpo etérico. Algunos lo denominan el doble corpóreo. Vamos a hablar del cuerpo físico, vamos a hablar todo esto con brevedad, de forma sintética, a lo mejor en otros programas podemos ahondar más en cada uno. Vamos a hablar del cuerpo etérico o doble corpóreo. Vamos a hablar de otro componente del coche, que es el mundo de las emociones, que en esta categoría de componentes de la constitución humana se le suele dar el nombre de cuerpo emocional. Y vamos a hablar del mundo de la mente, al que se le suele dar el nombre de cuerpo mental. Por tanto, vamos a hablar de 4 componentes. Coloquialmente se denomina cuerpos, pero por favor no lo entendáis como cosas que están separadas, sino como cosas que forman parte de una misma cosa, que es lo que somos nosotros, aunque tienen funciones distintas. Y no son compartimentos estancos, porque hay interacciones. El cuerpo emocional interactúa con el cuerpo mental, y el cuerpo mental tiene efectos en el cuerpo físico, etcétera, etcétera. Es decir, hay una serie de interacciones. Y después, con relación a la parte del conductor, vamos a diferenciar 3 grandes componentes. Lo que coloquialmente llamamos alma, un componente que en las tradiciones religiosas occidentales no se aborda y que en las orientales podríamos denominar el alma búdica, que no es el alma de cada uno, es otra cosa, ahora hablaremos de ello, el alma búdica, y por fin el espíritu. Por tanto, el conductor, frente a la división alma y espíritu, vamos a hacer aquí una referencia a 3 componentes. Alma, el alma de cada uno, entre comillas, el alma humana, vuestra alma, la mía,
el alma búdica y el espíritu. Vamos a comenzar por lo más evidente, por nuestro cuerpo físico. El cuerpo físico es importante conocerlo. Afortunadamente, la humanidad tiene muy estudiado su cuerpo físico. Nos metemos en cualquier libro que hable al respecto, en cualquier enciclopedia, en cualquier libro mínimamente especializado, y se nos hace un análisis muy potente de lo que son nuestros órganos, nuestros tejidos, el sistema nervioso, el sistema circulatorio, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es muy importante, conocerlo y reconocerlo. Ahora bien, no se suele hacer referencia a algo, que es a lo que voy a poner especial mención ahora. Podía mencionar otras cosas, pero creo que ahora siento subrayar especialmente lo siguiente. El cuerpo físico lo estamos construyendo todos los días, cotidianamente, y lo estamos construyendo nosotros mismos. Ciertamente hemos nacido, el cuerpo físico tiene una evolución, va desarrollándose, va creciendo, va madurando, después va envejeciendo, tiene una evolución. Pero en ese desarrollo de ciclos vitales, la materia con la que está hecha el cuerpo físico, esa materia, esa composición, nosotros influimos mucho en ella. ¿De qué manera? Pues fundamentalmente con aquellas cosas que introducimos en el cuerpo. Es decir, fundamentalmente por la alimentación y por la bebida. Y cuando se habla de salud, un componente importante, hay otro de los que hablaremos ahora, pero un componente importante es precisamente esto. Yo cómo estoy tratando a mi cuerpo, qué componentes le estoy metiendo al cuerpo, con qué lo estoy configurando en el día a día. Porque esa configuración, el cuerpo va evolucionando, el cuerpo cambia. Y en ese cambio, en esa evolución, nosotros tenemos mucho que decir a través fundamentalmente de los nutrientes, la alimentación y la bebida básicamente, que le vamos introduciendo. Hay personas que me comentan, por ejemplo, Emilio, me cuesta trabajo meditar. Y bueno, eso tiene la dificultad de tener la mente callada, tiene muchos motivos. Uno, que es muy importante, es que vas muy ligero en el día a día, tu coche en el día a día va a 120 por hora y ahora quieres pararlo. Y claro, para que el coche que va a 120 por hora se pare, necesita un recorrido. Es como si vamos por la carretera y vamos a 120 por hora y por lo que sea queremos parar el coche de golpe. El coche no se para de golpe. El coche tiene un recorrido muy, muy largo. Es más, como apretemos demasiado el acelerador, corremos riesgo de que vuelque o que empiece a girar sobre sí mismo. Necesita un recorrido. Entonces, cuando vamos por la vida con mucho ajetreo, con mucho culto a la velocidad, siempre con falta de tiempo, con la agenda siempre muy cargada, y de pronto decimos, ahora toca parar. Pues claro, la mente, que tiene esa velocidad incorporada, pues no para de golpe. Y puede ser que esos 20 minutos, esos 10 minutos, esa media hora o esos 3/4 de hora, incluso esa hora que tú quieras dedicar a la meditación, no sea un recorrido suficiente como para que la mente se vaya quitando de verdad. Y por eso precisamente los pensamientos siguen ahí bullendo y bullendo y bullendo. Claro, si vas a un ritmo muy alto, pues el coche no se va a parar, la mente no se va a callar. Para eso, por tanto, una práctica necesaria para la meditación es una vida más tranquila. Una vida más serena, una vida más relajada, una vida no tan ajetreada, una agenda más descargada, el ir introduciendo tiempo de silencio y de tranquilidad en el día a día, eso ayuda a la meditación. Y hablando del físico y de la composición y de los nutrientes que le metemos, la alimentación y la bebida también influyen en la meditación. Cuando introducimos alimentos, estamos introduciendo energía en el cuerpo. Y esa energía tiene distintas gamas vibracionales, distintas frecuencias vibracionales en función del alimento que le introduzcamos y en función de la bebida que le introduzcamos. Aquellas bebidas alcohólicas que producen alteraciones desde el punto de vista del efecto del alcohol, pues eso, por ejemplo, dificulta en tu composición física, eso va creando un sedimento que dificulta la meditación, amén de tener otros impactos en tu salud. Pero estoy poniendo el ejemplo ahora de la meditación. La adicción a cualquier tipo de droga, evidentemente también impacta en tu físico. Impacta en tu físico alterando, dificultando tu capacidad de meditación, tu capacidad de silencio, tu capacidad de introspección. En general, cualquier tipo de droga
incrementa la dificultad o pone más difícil el que nos centremos y el que tengamos esos momentos de encuentro y esos momentos de introspección. Y con relación a la alimentación, porque esto de la bebida y esto de la droga más o menos por sentido común lo podemos intuir, ¿no? Pero en el tema de la alimentación somos menos conscientes de las frecuencias vibracionales que estamos introduciendo en el cuerpo a través de ella. Y muy en particular, ahora empezamos a tomar conciencia, pero todavía de una forma minoritaria, la significación que tiene en el ser humano tomar carne. Tomar carne. Y claro, a lo largo, sobre la carne se ha hablado siempre, pero es que la humanidad ha llegado a un estadio en donde la ingestión de carne, también la ingestión de algunos tipos de pescado, pero muy en particular la ingestión de carne, no solamente es en sí que se coma carne, que ya tiene un impacto, porque su frecuencia vibracional es mucho más densa que la del vegetal o la del pescado, sino que para colmo, esa carne, cuando llega a nosotros y cuando la ingerimos, es una carne que ha tenido un determinado tratamiento, que no es natural. Y esa manipulación no natural de esa carne que tomamos como el alimento, cuando lo metemos dentro de nuestro cuerpo al comerla, todo eso lo estamos introduciendo en nuestro cuerpo. Es como si nuestro cuerpo, repito, lo estuviéramos haciendo con unos ladrillos, con un cemento, con unos materiales, lo estamos renovando y haciendo continuamente, y ahora tú, en esos ladrillos, en esos componentes, estás metiendo cosas que son densas, cosas que son pesadas. Pues eso, tu sutilidad, tu capacidad, como para que tu cuerpo físico viva experiencias concienciales no tan densas y más sutiles, pues las dificulta. Y en el caso de la carne, creo que a ninguno se nos escapa que la carne que se ingiere, la carne que se encuentra actualmente en los mercados, es una carne que ha tenido un tratamiento desde el punto de vista de que procede de animales que desde que nacen hasta que han sido sacrificados han tenido un tratamiento hormonal de productos de laboratorio dirigidos a hacerlo crecer, dirigidos a engordarlo y en un contexto además de mucho dolor, en un contexto de auténticos campos de concentración. Si habéis visitado alguna vez una instalación de explotación, por ejemplo, de cerdos, a los cerdos desde que nace se le meten unos habitáculos de los que no salen en su vida, en unas naves que no tienen ventanas al exterior y que todo es iluminación artificial para que pierdan la noción del día y de la noche y a partir de ahí poder manipular los ciclos biológicos conforme interesen para lo que sea su crecimiento. Y desde que nacen se le están metiendo productos para que crezcan y para que engorden hasta el momento de su sacrificio. Esa es la mayor parte de la carne de cerdo que se come, pero que esto es aplicable a otros muchos animales. Y esa carne, cuando la metemos en nuestro cuerpo, que seamos conscientes de que nos está afectando desde el punto de vista de que es un componente, unos nutrientes de una densidad muy, muy pesada que después nos afecta. Impacta en nuestra salud, por supuesto, pero impacta también en prácticas concienciales como la práctica de la meditación. Entonces, con relación al yo físico, es importante no solamente tener puesta la atención en lo que lo solemos tener normalmente, que es en el tema de la salud en sí, sino el que esa salud, en una parte significativa, hay otras cosas de las que vamos a hablar ahora, en una parte significativa depende de las propias cosas con las que tú estés metiendo en tu propio coche, que tú estés metiendo en tu yo físico. Esto además tiene un valor añadido muy importante. Y es que cuando hablamos de cuerpo físico, cuando hablamos de salud, debemos tomar conciencia que mantenemos siempre una perspectiva muy egoísta. Es natural, ¿eh? Pero acentúo la percepción egoísta de mi salud, mi salud. La gente quiere estar sana, yo quiero estar sano, eso es natural. Pero ojo, abordamos esa salud desde una perspectiva muy egoica. No tenemos conciencia de cómo en nuestra salud pueden estar afectando comportamientos que, mira por dónde, son importantes para nosotros, pero también son importantes para otros seres vivos. Por ejemplo, el no alimentarnos a través del sacrificio, de la forma que acabo de comentar, de seres vivos, es una manera de cuidar tu salud, pero también es una manera de interactuar con compasión y con amor hacia esos seres vivos. Con lo que la salud deja de ser un componente estrictamente individual para convertirse en algo transpersonal. Y ya no solamente transpersonal, sino que afecta a otras gamas del reino animal. Y esto que he estado comentando con relación a los animales, hoy día se está incluso ampliando al ámbito de muchos pescados que ya están siendo objeto de tratamiento en piscifactoría y que no son capturados, entre comillas, en libertad,
sino que se está haciendo la misma práctica con ellos que lo que se está haciendo con animales. Eso hay que tomar conciencia. Por supuesto, yo no soy nadie para decirle a nadie cómo tiene que alimentarse, pero lo que sí simplemente comparto es que lo que introducimos en nuestro cuerpo tienen frecuencias vibracionales distintas y esas frecuencias vibracionales de esos componentes las estás metiendo en ti, en tu proceso de renovación, y están haciendo que tu físico, aunque parezcan que todos los físicos sean iguales, hay físicos más densos y físicos menos densos en función de los nutrientes y de los componentes que le estamos introduciendo. En cualquier caso, la parte física es la parte más conocida. Con relación al cuerpo etérico, de ello se habla muy poco. Actualmente, en el mundo occidental no se habla prácticamente nada, e incluso puede entenderse como una fantasía. El discernimiento que yo comparto con vosotros y con vosotras, mi convencimiento íntimo, es que no es una fantasía, que es una realidad. Que hay un cuerpo energético, hay un doble corpóreo, hay un cuerpo etérico, que, si me permitís que lo diga de una forma, es nuestro cuerpo real. En cuanto a que el cuerpo físico se configura conforme al cuerpo etérico. El cuerpo etérico viene a ser como el molde. El ejemplo que me gusta poner es estas cajas de puzzles, puzzle de 500 piezas, puzzle de 1000 piezas, que hay gente que le gusta. Entonces la gente se compra estos puzzles y necesitan una mesa para sacar el tapete del puzzle, el dibujo, lo extienden en la mesa, después tienen aquí todas las fichas, todos los componentes, todas las piezas, y después poco a poco van colocando las piezas sobre el puzzle, ¿verdad? Aunque no lo hayamos hecho, pero sabéis a lo que estoy haciendo referencia. Una cosa, el puzzle se compone del tapete, donde está el dibujo, que después tú tienes que ir componiendo con las distintas piezas hasta que finalmente compones el puzzle. Bien, desde la perspectiva del ser humano, el doble corpóreo, el cuerpo etérico, viene a ser como el tapete del puzzle. Y después el cuerpo físico son las piezas que se van colocando encima. Desde el punto de vista de poner un ejemplo práctico, en la composición del feto, por irnos a la primera composición del cuerpo físico. En la composición del feto hay una primera parte que es la fecundación, que es cuando la célula femenina y la masculina se unen. Creo que eso en términos técnicos le llaman el cigoto, que es la unión de esas dos células. Y a partir de ahí empieza la reproducción celular. Esas dos células se convierten en 4, en 8, en 16, empiezan a reproducirse. Y durante el tiempo de gestación, cuando el bebé sale del vientre de la madre, por término medio aproximadamente, un bebé tiene 9 billones de células, con B, 9 billones de células, frente a las dos iniciales, en el proceso de reproducción celular, 9 billones. Es espectacular, ¿verdad? Lo que es la reproducción celular, la ciencia lo tiene más o menos tabulado, porque se da en muchos organismos, que hemos podido estudiar perfectamente. Pero entra dentro todavía de lo que podríamos llamar misterio, el por qué esas células, conforme van reproduciéndose, conforme se van ampliando en número, van dando lugar siempre a los mismos órganos, siempre por el mismo orden y siempre en los mismos sitios. Es decir, ¿por qué van apareciendo los distintos órganos del bebé, tanto desde el punto de vista de órganos internos como las extremidades, las manos, los brazos, etcétera? ¿Por qué de esa reproducción celular, esas células que van apareciendo van tomando forma de esos órganos y de esos componentes corporales, siempre por el mismo orden, siempre de la misma forma y siempre en el mismo sitio? Es verdad que a veces nacen bebés con anomalías, donde hay una determinada pieza del puzzle que está en otro sitio, que no corresponde. Pero desde el punto de vista estadístico es un fenómeno muy minoritario. La inmensa mayoría de los bebés que nacen con un molde perfecto. Da igual que sean de una raza o de otra, que hayan nacido en Australia o que hayan nacido en Europa. Y da igual incluso la época de la historia de la humanidad. Ahora un bebé nace con los mismos componentes corporales que hace un siglo, que hace 1000 años, que hace 2000 años. Esto es una manifestación, tal como lo percibo, de que hay algo que está prehecho, que está ahí predefinido, y que esas células se van, como si fueran las piezas del puzzle, se van poniendo en su sitio de manera natural, pero siguiendo un patrón que ya está delimitado.
El doble corpóreo, al que estoy haciendo referencia, es un poquito, solamente un poquito más grande que el cuerpo físico. Las personas que tienen capacidad de verlo, lo ven como un cuerpo que forma una silueta en torno a nosotros, un dedo o dos dedos de separación de nuestro cuerpo. Por lo tanto, sería una especie, pero no es que sea la aureola, es que es igual que nosotros y sobresale. O sea, que el cuerpo etérico no son dos dedos en torno, no, es lo que está en nosotros y sobresale, su tamaño va un poquito más allá del cuerpo físico y es el que vemos, o el que algunas personas ven, uno o dos dedos de separación, de proyección desde el cuerpo físico. Alguna gente esto lo confunde con el aura, alguna gente esto lo confunde con que ven el alma y no están viendo el alma, están viendo el doble corpóreo. Cuando el cuerpo físico, por ejemplo, fallece, el doble corpóreo también va a fallecer, porque está extremadamente ligado al cuerpo físico y el cuerpo físico a él. Pero mientras que el cuerpo físico fallece, el doble etéreo, este doble corpóreo, no desaparece inmediatamente, sino que se toma unos días. Y esto es a veces lo que se ve en cementerios, esto es a veces lo que se ve en hospitales, es ese doble corpóreo que empieza a diluirse, pero tiene un tiempo de disolución más allá de la muerte del cuerpo físico. Tiende a quedarse muy cerquita del cuerpo físico, hasta que se produce lo que coloquialmente se llama esto del cordón de plata, que se rompe, ¿no? que es cuando ya el doble corpóreo deja de tener ya relación con el físico y se disuelve. Desde el punto de vista de nuestra vida cotidiana, ¿esto tiene alguna importancia? Más allá del conocimiento, ¿tiene alguna implicación? Pues tiene una implicación muy importante. Y tiene que ver también con lo que denominamos salud en el sentido amplio. Y hay un enorme desconocimiento al respecto. El doble corpóreo le está transmitiendo continuamente al doble físico, el cuerpo etérico le está transmitiendo continuamente al cuerpo físico la vitalidad. La vitalidad. La vitalidad, el cuerpo físico, no la adquiere por la alimentación. Hay personas que cuando se encuentran baja de ánimo, entienden que tienen que alimentarse mejor y comen. Bien, la comida sirve para cosas. La regeneración de los tejidos del cuerpo físico, por ejemplo, la comida es importante. Pero, sin embargo, la comida no es la fuente de la vitalidad. Entendiendo por vitalidad, creo que el término se entiende bien. Es decir, bueno, la fuerza vital, la fuerza con la que te levantas por la mañana, la fuerza con la que vive el día a día. Que a veces, por alguna circunstancia, la gente se ve bajo de vitalidad, con desgana, como sin fuerza. Bueno, pues eso no se va a nutrir, eso no se va a salvar por la alimentación, sino que se debe al doble corpóreo. Y el doble corpóreo, cuando transmite la vitalidad al cuerpo físico, lo hace fundamentalmente, no solo, pero fundamentalmente a través de lo que se conoce como prana. El prana. Quizás habéis escuchado hablar de ese término. El prana es una especie de energía que está aquí y que nuestro cuerpo físico puede recibir. Y de hecho la recibe, pero lo recibe a través del cuerpo etérico. Es el cuerpo etérico el que chupa ese prana y lo transmite al cuerpo físico. Y ese prana, que tiene muchos componentes, pero tiene dos grandes fuentes. La primera, con diferencia, la más importante, el sol. Es con diferencia la más importante de las fuerzas, de las energías que ese cuerpo etérico tiene a su disposición para absorberla y vitalizar al cuerpo físico. Y junto con el sol, aunque no tan importante, algo que creo que también por sentido común la mayoría de la gente o mucha gente se está dando cuenta, el contacto con la naturaleza, el contacto con lo verde, el contacto con el agua, el contacto con la vegetación, el contacto con los árboles, el paseo por la montaña, el paseo por la playa, ese contacto con la naturaleza también es una fuente de prana. Y el cuerpo físico lo absorbe, y al absorberlo lo transmite al cuerpo físico. El cuerpo etérico lo absorbe y lo transmite al cuerpo físico. Por tanto, cuando por los motivos que sean nos encontramos, a lo mejor porque hemos tenido problemas, porque ahora hablaremos de convulsiones emocionales que nos han desgastado mucho, cuando sentimos que vitalmente nos venimos abajo, en la tele te dicen que te compres no sé qué cosa, ¿no? Que se llama vital no sé cuánto. Bueno, pues mi consejo es que hagamos algo que es mucho más práctico, mucho más potente y sobre todo que es barato, no tienes que pagar absolutamente nada,
que son los buenos baños de sol y los buenos baños de naturaleza. Pero por favor, conscientes, abriéndonos a esa experiencia. La gente, cuando le da el sol, mucha gente lo ve como algo hostil, se están protegiendo. No estoy diciendo con eso que nos tumbemos en la playa ahí a tostarnos para quemarnos, no. Pero que el sol en nuestra vida cotidiana, no digamos ya en zonas como la nuestra en la que vivimos, donde está muy presente, cuando nos dan esos rayos del sol, los recibamos, siendo conscientes de que esos rayos del sol están siendo filtrados por el cuerpo etérico y están llegando a nuestro cuerpo físico y son una fuente de energía, son una fuente de vitalidad. Y eso que lo hagamos de manera consciente. Y cuando eso se hace de manera consciente lo percibimos, nuestra vitalidad aumenta. Mucho más que tomando cualquier producto de lo que nos pueden anunciar en la televisión. Junto con el cuerpo físico y junto con el cuerpo etérico, el tercer gran cuerpo dentro del coche es el cuerpo emocional. El cuerpo emocional es especialmente complejo y de él normalmente sabemos poco. Del etérico no sabemos nada, del físico sabemos bastante, aunque no sabemos todo, y del cuerpo emocional sabemos bastante poco. El cuerpo emocional es el que tiene que ver, como su nombre indica, con todas nuestras emociones. Han aparecido aquí en la pregunta sensaciones de o situaciones de enfado, de ira o incluso de pereza. Pero no solamente las, entre comillas, las emociones que la mente califica de negativas, sino que el cuerpo emocional también está configurado por las emociones que denominamos positivas. Todas las emociones están ahí en el cuerpo emocional. Y el cuerpo emocional tiene una cierta autonomía de movimientos. De hecho, el cuerpo físico también tiene autonomía. El cuerpo emocional igualmente. El cuerpo físico, al que hacía referencia anteriormente, tiene autonomía. Daros cuenta que vuestro cuerpo físico, permitidme que lo diga así, tiene caprichos. Tiene tendencias, tiene hábitos, tiene comportamientos que vuestra voluntad a veces no puede modificarlo. Queréis modificar un determinado comportamiento físico, un determinado hábito y cuesta trabajo. La razón de ello es que nuestro cuerpo físico tiene una dinámica propia. Dinámica que en gran medida nosotros mismos la hemos metido en él. Pero una vez que el cuerpo físico se acomoda a esa dinámica, se acomoda a esos hábitos, el sacarlo de esos hábitos no es sencillo. El ejemplo que más utilizo es el hábito de fumar. Bien, el cuerpo no ha nacido fumando. Tú lo has habituado a fumar. Una vez que lo has habituado a fumar, cuando tú por voluntad propia quieres dejar de fumar, eso cuesta trabajo. Hay una resistencia. Resistencia que es lógica, le han metido una droga que es la nicotina, y ahora el cuerpo lo que reclama en su autonomía está reclamando esa droga. Pero esto que sucede con relación al tabaco surge con relación a otras muchas cosas. Por ejemplo, personas que a su cuerpo lo han acomodado a una vida muy sedentaria, ahora llega de pronto el médico y le dice que ante determinado análisis que le han hecho, yo qué sé, de colesterol o de lo que sea, tiene que hacer ejercicio. Y el cuerpo físico se resiste a hacer ejercicio, porque está habituado al sedentarismo. E incluso a veces al revés. Personas que tienen mucha actividad física y por las razones que sea tienen que pararlo, tienen que moderarla. Y el cuerpo se resiste. Tenemos que ser conscientes que nuestro cuerpo físico tiene una autonomía funcional. Esto creo que lo empezamos a tener claro con relación a la mente, de que la mente va por ahí a su bola y que tiene una autonomía con relación a nosotros. Bueno, pues el cuerpo físico también. Y el cuerpo físico hay que, entre comillas, ponerlo bajo nuestra voluntad. Y ponerlo bajo nuestra voluntad no significa hacer lo que nos cuentan de la vida de los santos. Ahí el flagelarnos, el martirizarnos. No. Pero sí es importante una cierta disciplina. Una cierta disciplina. Introducir en tu práctica diaria, en tu práctica de vida, no hace falta que sea diaria, en tu práctica de vida, determinadas cosas que tú dices, cuerpo, vamos a hacer esto. Y tu cuerpo tú sientes que te dice no. Y tú dices sí, vamos a hacerlo. Pero no ya por el beneficio que esa práctica en sí pueda tener o dejar de tener, sino por lo que aporta de disciplinar al cuerpo, de que el que manda eres tú, tu voluntad. No sé, pongamos por caso,
Pues una vez a la semana o una vez al mes, da igual, un día de ayuno. Bueno, aparte de lo que pueda reportar el ayuno en sí, el dejar de ingerir alimentos durante un día, que posiblemente al organismo le venga bien, fundamentalmente yo lo estoy planteando ahora desde el punto de vista de la disciplina del cuerpo físico. Porque vuestro cuerpo físico va a protestar. Y es un momento de decirle, no, hoy no se ingiere alimento porque yo digo que no se ingiere alimento. A vuestro cuerpo físico, por supuesto, no le va a pasar nada porque un día y no ingiere alimento. Por supuesto que no le va a pasar nada. Pero se va a rebrincar habida cuenta de que en su autonomía funcional quiere que le des ese alimento o quiere que le des esa copita de vino, quiere que le des esa cervecita y vuestro cuerpo se va a rebrincar. Esto es una práctica simple de disciplina. Y para que el cuerpo físico sea consciente de que quien lleva el mando de vuestra vida sois vosotros. En el ámbito del cuerpo emocional pasa algo parecido. El cuerpo emocional tiene ya su ámbito de autonomía. El ámbito de autonomía del cuerpo emocional no se da tanto en el ámbito físico como en un ámbito de vida del que hablamos, del que se habla también en Recuerda Televisión de él, pero del que conocemos relativamente poco, que es el plano astral. El plano astral es muy grande, es un plano de vida inmenso, que lo tenemos delante nuestra cuando estamos encarnados y también está más allá de nuestra vida como encarnados humanos. Es un plano, por tanto, muy potente. Y es un plano donde se mezclan muchos niveles, lo que coloquialmente se denomina el bajo astral, el alto astral. Son como bandas vibracionales distintas, incluso con energías y formas de vida distintas en función del tipo de astral al que estemos haciendo referencia. Pues bien, nuestro cuerpo emocional está en contacto continuo con ese plano astral. Continuo. Y en esa relación, lo que nos sucede por la noche a veces, o con mucha frecuencia, pero recordamos solamente a veces, que son esos denominados viajes astrales, las personas que sienten que han salido de su cuerpo durante la noche y que incluso cuando se despierta su cuerpo físico por la mañana, a mí me ha pasado solamente 2 veces, pero hay gente que esto le ocurre con mucha frecuencia, es como si todavía no estuvieran en su cuerpo, hasta el punto de que el cuerpo no puede moverlo, el cuerpo está en la cama que no se puede mover, por mucho que tú quieras mover, es que no puedes, es como si le faltara algo, y ese algo es que efectivamente algo de ti está afuera, está haciendo un viaje astral. Y por el motivo que sea, se produce excepcionalmente, pero se produce, tú te estás despertando físicamente, pero todavía no estás completo. Y por tanto no puedes moverte físicamente. Eso que sale y que se mueve por el ámbito astral es el cuerpo emocional, que es un cuerpo que de la misma forma que nuestro cuerpo físico lo estamos renovando continuamente con la alimentación, el cuerpo emocional lo estamos renovando y haciendo continuamente con nuestro mundo emocional. La frecuencia vibracional, las frecuencias vibracionales que se mueven en nuestro cuerpo emocional vienen de la mano del mundo de emociones que nosotros estamos generando en nuestra vida cotidiana, que es así de sencillo. Si tu mundo emocional es un mundo de quietud, de armonía, de paz, con eso estás alimentando tu cuerpo emocional. Si tu cuerpo emocional es un mundo de ira, de conflicto, de problemas, de violencia, de tensiones, con eso estás alimentando a tu cuerpo emocional. Y cuando tu cuerpo emocional se pasea por el plano astral, se está paseando con la vibración que tú le has incorporado. Y a partir de ahí puede establecer relaciones con energías que sean coherentes en vibración con la energía, con la vibración que tú le has metido a tu cuerpo emocional. En concreto, habéis planteado una pregunta que hacía referencia a cómo darnos cuenta si estados alterados de conciencia, experiencias determinadas que podamos tener conciencialmente fuertes, habéis planteado cuándo discernir si es real o es alucinación. Bueno, sin querer entrar en expresiones absolutas, un tanto por ciento muy alto, yo no me atrevo a decir el porcentaje, pero un tanto por ciento muy alto de ese tipo de experiencias a las que hacía referencia la pregunta, un tanto por ciento muy alto no son reales. Entendiendo por reales que no vienen de nuestro yo superior, por llamarlo de alguna forma. No vienen del conductor, sino que proceden de nuestra conexión con ese mundo emocional y con ese cuerpo emocional con el plano astral.
y desde ese plano astral recibimos mensajes, intuiciones, que podemos entender que vienen de nosotros, desde lo que realmente somos en el yo superior, pero realmente no es así. Están siendo impregnaciones del astral y más en concreto del plano astral, de energía de baja frecuencia vibracional que nos hacen percibir, que nos hacen ver y creemos que son reales determinadas cosas, que asociamos incluso a experiencias propias que son transmitidas desde nuestro yo superior. Y es verdad, cuando hablemos ahora del conductor, que el conductor transmite, ahora vamos a hablar de ello, el conductor transmite cosas al cuerpo físico, al cuerpo mental, al cuerpo emocional, al coche. Es verdad, por supuesto que sí, pero hay que discernir entre lo que está siendo transmitido, dicho coloquialmente, de arriba abajo, desde el conductor hacia el coche. Vamos a ver ahora la importancia que tiene ahí la mente superior, por llamarlo de alguna forma, lo veremos ahora mismo, de aquello que te llega no desde arriba, sino lateralmente a través del contacto de tu cuerpo emocional con el plano astral. Y la pregunta del millón, bueno, ¿y cómo siento o percibo la diferencia? La clave está en tu evolución conciencial. Hay gente que a esto lo llama la capacidad discriminativa. Y la capacidad discriminativa que te ayuda a distinguir lo que es una pura alucinación procedente del plano astral de lo que es algo que realmente viene de ti, esa capacidad discriminativa se va adquiriendo conforme te vas desarrollando. Conforme vas evolucionando en conciencia, empiezas a tener más conciencia en general y empiezas a tener esta capacidad discriminativa. En cualquier caso, como pista, cuando esos estados alterados de conciencia, esos mensajes, esas visualizaciones, como lo queramos denominar, cuando eso se produce, si van acompañados de cosas que realmente alteren, suelen proceder del mundo astral. Forman parte del plano astral y llegan a ti a través de tu cuerpo emocional, cuando alteran. Lo importante es el mundo emocional, mantenerlo en equilibrio. Si hablábamos desde el punto de vista del cuerpo físico, oye, ser consciente de la alimentación, ser consciente de la bebida, desde el punto de vista del plano del cuerpo emocional, lo estamos construyendo con nuestras emociones. Y lo importante es tener un mundo emocional equilibrado. Y equilibrado significa equilibrado. No significa no emociones que la mente llama negativa, pero sí positivas, porque del equilibrio te sacan las unas y te sacan las otras. Y cuando te sales del equilibrio, va a venir el dolor y va a venir el sufrimiento inevitablemente.